Pues hola, hola a todos. Estamos iniciando una sesión más de nuestro curso de cirugía plástica periodontal, de fundamentos de cirugía plástica periodontal. Como les comentaba a los colegas que están presencialmente y que me hicieron el honor de llenar el curso, este es un curso que ya cumple 10 años, entonces estamos más que contentos. Y bueno, vamos a empezar con la sesión del día de hoy y vamos a darles una pequeña probadita ahorita en redes de lo que se hablará el día de hoy. Pero bueno, es muy importante que nosotros entonces nos centremos con respecto a la clasificación de recesiones gingivales, cómo diagnosticar las recesiones y cómo llevar a cabo los tratamientos de las mismas. Fíjense que a mí me pasaba muy frecuentemente que los resultados en cobertura radicular a veces no eran los que yo esperaba. Vamos a compartir un poquito pantalla para que tengamos claridad al respecto y podamos ir viendo qué es, ¿no? Yo tenía estos procedimientos. De hecho, por eso nació este curso, ¿no? O sea, este curso que ya lleva 10 años y estamos ahorita compartiendo un poquito en internet, pero uno de mis más grandes problemas era que muchos pacientes, incluso muchos alumnos, colegas, nos decían que la cirugía plástica periodontal no funcionaba, ¿no? En el caso de cobertor radicular. Me decían, ¿para qué cubres las recesiones si no se logra, si no se logra cubrir? ¿O para qué quieres hacer este procedimiento si no logras tener efectividad para la cobertura? Y bueno, me empecé a dar cuenta que a veces hay una tendencia periodontal muy intensa que habla acerca de, pues nada más ver la encía, las condicionantes de la encía. Hace tiempo, estoy diciendo hace tiempo, antes del 2018, o sea, antes de pandemia, estábamos nosotros muy familiarizados con la clasificación de recesiones gingivales, que era la que teníamos, la de 1985 por el doctor Miller. Después cambió, pero al final de cuentas, el hecho de que yo tenga recesiones y quiera cubrir las recesiones, no significa que por eso nada más se le confiere la situación o la condicionante a la encía. Ese es el punto importante. Los periodistas bien se dice que ven la encía, ¿no? Pero la realidad es que no nada más es ver la encía, sino es ver un conglomerado que conlleva también hacia la rehabilitación. Por eso este curso de fundamentos, no, el curso de fundamentos de plástica periodontal que estamos ahorita compartiendo un poco, no nada más implica que nos enfoquemos a la cobertura radicular, sino que también a la rehabilitación de los dientes. Estamos viendo casos, por ejemplo, vean, el primer caso, sí, que lo tengo acá, ¿hay cobertura, sí o no? A ver, contéstenme ustedes qué opinan. ¿Hay cobertura, sí o no? Y ustedes que están en casa o en donde tengan que estar, ¿sí, hay cobertura, sí o no? ¿Qué piensan? Vean cómo es la condicionante. Es el antes y el después. Controla a 3 años. Es más, para que no se sientan comprometidos si hay cobertura o no, contéstenme. ¿Es un resultado favorable? Claro, se engrosó la encía. Bueno, aquí me queda claro que la doctora que me está contestando es amante del aperio como yo. Nosotros siempre vemos el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿no? 1 milímetro en periodoncia, no, sí ganó 1 milímetro, ¿no? Pero, ¿cómo lo ven? O sea, ¿cómo lo ven? Realmente, ustedes siendo pacientes, a ver, yendo a un consultorio, porque están viniendo al curso, ¿eh? Y yo podría, y el otro día me estaban diciendo, y bueno, yo a todos, cada uno de ustedes los entrevisté, pero el otro punto es, ok, yo puedo tener al paciente, pero el resultado, podemos hacer la cirugía, qué emocionante, ponemos en el Instagram, en redes, el resultado, el antes y el después, qué bonito, pero ¿ustedes cómo ven? ¿Este es un buen resultado? Todo depende, ¿no? O sea, realmente hablar del buen resultado puede ser muy subjetivo, dígame. Y claro, depende de lo que quiere el paciente. El paciente dice, bueno, de hecho, hay muy pocos pacientes que realmente vienen por cobertura radicular. A veces nosotros lo descubrimos, ¿no? Entonces ya lo platicábamos en sesiones, en la primera sesión, ¿no? Que hay que conectar con el paciente y lo hemos comentado con muchas personas, pero realmente pues sí va a depender de lo que quiere el paciente y va a depender, pues, de cómo estamos encontrando la situación del paciente. Al final de cuentas, podríamos pensar que es un buen resultado, nosotros como muy animados de la periodoncia, pero es probable que no. O sea, críticamente, pues estamos viendo la condicionante del diente muy similar, ¿no? O sea, sí se engrosó, sí esta cuña que estamos viendo acá, sí, ligeramente sí tenemos
ahí que más o menos se llenó, pero pasamos al siguiente caso. Aquí tenemos, yo creo que más significatividad con la cobertura, ¿no? Vemos como si tenemos mayor este, ganancia de tejido queratinizado, pero bueno, seguimos viendo una estructura ahí. Y por el otro lado, también lo mismo. Aquí el punto principal es que para la cobertura radicular, y pensando en no nada más cobertura radicular, para el restablecimiento mucogingival, vean lo que vamos a comentar ahorita, ¿eh? Para el restablecimiento mucogingival va a ser fundamental que nosotros nos orientemos en que el restablecimiento mucogingival no depende solamente de la encía. No, o sea, no va a depender solamente de la encía, sino también de qué. ¿De qué crees, doctor? Recuérdame tu nombre. ¿De qué crees? Sí, claro, pero ¿qué más? Porque bueno, yo lo puedo llevar a buena oclusión. ¿Cuántos pacientes no hemos llevado a buena oclusión y se siguen viendo los dientes feos? O sea, al final del día la oclusión sí es importante, obvio, pero a veces el paciente, quizás la historia no se acabe con ortodoncia, ¿no? Por así pensarlo. ¿De quién? ¿De quién creen que? Yo creo que, miren, me voy a poner un poquito más Swifty, más Taylor Swift, ¿no? Más superficial. ¿De qué creen que depende también? ¿Y quién da la estética? La salud, bueno, claro, sí, pero hay defectos que ya no se pueden devolver por mucho que uno esté saludable. ¿Quién da la estética? ¿Qué especialidad de la odontología da la estética? La rehabilitación protésica. Hoy en día tendremos que verlo con prótesis, ¿no? O sea, me queda claro que yo tengo ganas de rehabilitar a los pacientes. Por ejemplo, tengo un caso que lo vamos a discutir mucho por acá, ¿no? Ahorita vamos a la clasificación del doctor Peniprato. Sí, por ejemplo, con el inicio de la clase del día de hoy, por ejemplo, este caso, por ejemplo, este que estoy señalando acá, ¿no? ¿Es solamente conflicto mucogingival? No, es combinado, ¿no? ¿Solamente esto se podrá controlar mucogingivalmente? Pues la verdad es que no. Hoy, pocas recesiones gingivales son aisladas o son exclusivamente con enfoque mucogingival. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque, bueno, los que están aquí, sí, ya tengo doctoras que son periodoncistas, hay doctoras que van a entrar a especialidad de perio, ¿no? Hay doctores que ya llevan un rato trabajando, pero la realidad es que lo que más se realiza hoy en día en el mundo odontológico es la rehabilitación protésica, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor yo soy una persona completamente muy limitada, yo no hago rehabilitación, ya tiene muchos años, más de 10 años que no hago rehabilitación protésica, pero eso no me excluye de que tenga que meterme a estudiar y que sobre todo le pueda ofrecer al paciente eso, ¿no? La rehabilitación protésica no significa ponerle la resina hasta acá o rellenar el espacio con resinas, ¿no? Aquí la rehabilitación protésica deberá tener un enfoque mucogingival, o sea, combinado. Tendremos que ver al paciente desde el enfoque protésico, aunque me duela con el corazón como periodoncista, me duele mucho pensarlo así, pero el enfoque debe ser protésico y el enfoque debe ser periodontal. Al final de cuentas, nosotros podemos tener varios procederes, pero evidentemente, y bueno, tenemos fotos de todo tipo, ¿no? Evidentemente, podríamos pensar que sí, la prótesis es también la causante de todos los males periodontales, pero no puede sentarse en su, puede ser la causante de todos los males periodontales, pero no siempre es así, ¿no? La realidad es que hoy en día, pues por ejemplo, hay recesiones que no tienen tratamiento significativo desde el punto de vista mucogingival o pueden tener un impacto mejor si nosotros trabajamos con perio y prótesis, que ahí es algo que me gustaría pensar en que los protecistas pues también integren la visión periodontal. Unos alumnos de pregrado me comentaban y me preguntaban, que para las afracciones entonces el tratamiento es mucogingival y no. Para las afracciones el tratamiento es combinado. Me estoy adelantando porque si yo fuese un profesor ortodoxo, primero el diagnóstico, después el tratamiento, pero aquí lo importante es que sepamos que el plan de tratamiento que vamos a ofrecer o que vamos a planificar o plantear debe tener las dos visiones, ¿no? Y aquí es cuando muchos pacientes también, incluso muchos colegas se sabotean, ¿no? Porque la mayoría de los colegas
me dicen, es que doctor, no tiene dinero para la cirugía el paciente, es que doctor, el paciente pobrecito, el paciente no quiere que le tomes este tejido al paladar, el paciente pobre, no, una resina. Una resina no es la mejor inversión para el paciente, ¿no? O sea, definitivamente. Y bueno, ustedes están aquí en un curso de perio y quizás no tenga yo que ganarme la credibilidad de la periodoncia con mi discurso, pero sí es importante mencionar que, por ejemplo, en este caso que están viendo ahorita en pantalla, sí es importante mencionar que la recesión gingival en una lesión cervical a veces corresponde a muy poco porcentaje. Vean lo que estoy diciendo, que la recesión gingival, cuando se presenta asociada a una lesión cervical, a veces corresponde a muy poco porcentaje de la lesión. O sea, es muy poco lo que tenemos de recesión. De hecho, donde está viendo la sonda, está marcando exactamente la estructura delimitante de lo que se ha perdido del diente y lo que se ha perdido de encía. O sea, de recesión solamente tengo esto. Entonces, si yo intento hacer una cobertura radicular en este paciente, la naturaleza es sabia, la naturaleza sabe, o sea, perfectamente cómo va a ser la situación y lo que más puedo ganar es hasta acá. Si yo hago un colgajo y pongo el colgajo hasta acá arriba, bien me decía el doctor Gustavo, y es importante la oclusión. Obviamente, si no hay control de la oclusión, no se gana nada, sigue la lesión cervical progresando, ¿no? Pero lo interesante es que si yo controlo la oclusión, si yo controlo las condicionantes locales y hago la cobertura radicular, lo más que puedo esperar es esto, ¿no? Entonces, ¿para qué el injerto del paladar? ¿Para qué el injerto o el colgajo, etcétera? ¿No? No hay recetas de cocina y por eso a veces la cirugía bucogingival puede ser un poquito conflictiva porque no la, no nos gusta o quizás haya muchas limitaciones con respecto a asociarla. Yo soy un animado de estar diciendo en muchos sitios que oh, las resinas no se colocan, etcétera, bla, 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 que etcétera. Yo me la paso criticando en redes cuando se colocan resinas. Pero aquí el punto es que debemos de estar conscientes antes de cualquier tipo de cirugía, por ejemplo, este paciente, ese es el antes y el después, sí hubo cobertura, definitivo, pero el paciente se sentía no satisfecho, ¿no? "Ah, doctor, yo sigo viendo la raíz, ¿no? Y es un canino. Pues claro, sigues viendo la raíz, pero no es porque vea la raíz, lo que sigue viendo es la lesión cervical. Un canino no tiene este achatamiento coronal. Esto que estamos viendo es la lesión cervical. Ahora, vean la proyección del esmalte, cómo se observa aquí la proyección del trauma oclusal y véanlo con el tiempo. O sea, se incrementó el trauma oclusal. Entonces, esta condicionante me lleva a que quizás el resultado se vea mermado. Yo como periodoncista no puedo comentarles, no, primero se hace perio. Sí, primero se hace perio, pero se tiene que hacer un enfoque de planificación combinado. Definitivo, tiene que ser un enfoque combinado, tanto prótesis perio o perio prótesis. En algún momento, si yo como periodoncista, y si me están viendo periodoncistas o están escuchando periodoncistas, ponen su consultorio, pues deberás hacerla entre consultar con prótesis. O el protesista tendrá que evaluar eso, ¿no? Evaluar principalmente perio. ¿Sabes qué? Nivélame los márgenes, ¿sí? Y ya que me niveles los márgenes, ya podemos proceder al tratamiento. Y entonces, esta es una situación también que tuvimos, vean, un antes y un después. Entonces, al final de cuentas, no estoy hablando de la efectividad de la cobertura radicular, estoy hablando de la efectividad del impacto y de la rehabilitación misma. ¿Cómo vamos a planificar a estos pacientes? ¿Cómo los vamos a llevar? Pues bueno, es parte de lo que estamos viendo en este curso, que estamos dándoles una probadita en Face. Saludos a todas las personas que están conectadas, casi 80, muchas gracias. Y bueno, pues seguimos trabajando aquí en Ciudad de México. El próximo curso inicia en agosto. Gracias, hasta pronto. ¿No? Bye. Bye. Ya, váyanse. No es cierto.